Entonces, buenas noches. Estamos en la segunda clase de la doctrina de la salvación. Lamentablemente, la Iglesia evangélica cristiana, este tema de la doctrina de salvación lo conoce muy superficialmente. ¿Mm? Y, y desconocen de este tema. Entonces, por falta de este conocimiento, muchos van a la iglesia, pero no tienen convicción de salvación y no están seguros de la fe ni lo que Dios hizo por nosotros, pero en este tiempo tenemos la dicha o la bendición de estudiar juntos este tema tan importante que es la salvación. ¿Mm? Ah, por eso que yo recomendé que este no es un libro teológico, sino escrito por un pastor llamado Charles Spurgeon, que fue considerado como en la historia del cristianismo como un gran pastor, como príncipe de la predicación. Él escribió, predicó y escribió este libro, es totalmente por gracia, ¿no? Totalmente por gracia, que ustedes lean, hagan resumen. Después yo pedí a Mayo que si pueden hacer una presentación. Eh, ustedes y semana que viene lo vamos a poder conocerlo. Miren, aquí están los capítulos, están, ¿no? Vean mm, qué nos proponemos. Dios justifica al impío. Dios es el que justifica, justos y justificador acerca de ser libre por gracia, por medio de fe. La fe, ¿qué es? ¿Cómo ilustrar la fe? ¿Por qué somos salvos por medio de la fe? ¿Mm? La fe en aumento, la regeneración y el Espíritu Santo. Mi Redentor vive. El arrepentimiento tiene que acompañar al perdón. ¿Cómo nos está dado el arrepentimiento, el temor de caer, confirmación y por qué perseveran los santos? ¿Mm? Aquí se ve el propósito de este libro en la salvación del lector. El que predicó y escribió su contenido se sentirá muy desilusionado si no lleva muchas almas a los pies de Señor Jesús. Se publica con una confianza sencilla como la de un niño de que por el poder de Dios el Espíritu Santo sea usado para la conversión de miles y miles si así lo quiere. Sin duda, muchas personas de condición humilde leerán esta obrita y serán favorecidas por el Señor con su divina gracia. Para el fin indicado, he usado el lenguaje más sencillo posible, como asimismo muchas expresiones comunes. Sin embargo, si persona acomodada y de categoría o ojearán este libro y puede bien que el Espíritu de Dios impresionarla a ella también, ya que lo que comprenden persona iletrada no es necesariamente menos atractivo para las educadas. Os ruego que lo que lean, algunos que luego lleguen a ser grandes pescadores de almas, ¿no? Entonces, miren que eh, mm, no es que la doctrina se estudia, bueno, por la razón humana, sino que tenemos que tener esta humildad de que tengamos ese gozo, ese fervor de ganar las almas, ¿no? Después de conocer esta verdad,
de la salvación de Dios y agradecido, con gozo, con alegría, eh, para poder llevar las almas a los pies de Cristo Jesús. ¿Mm? Entonces, no piensen que yo estudio oh, teológicamente, con mi razón humana, entonces yo lo sé intelectualmente y después no hago nada. No, no, eso no es una actitud sana de estudiar las doctrinas, sino que tiene que haber realmente un gran mover del Espíritu Santo, y después que nos lleven, ¿no? Oh, a ser grandes pescadores de las almas. Amén. ¿De esto qué te parece, Mayo, que ahora está en la misión? Mm, Buenas noches, profesor. Buenas noches. Excelente, porque yo tomé un poquito de un profesor que acá en Perú sobre la doctrina de salvación, porque yo misma no sabía cómo se vincula la salvación, que si realmente yo soy salva o hay algo más, o es que la gracia realmente, como dice la gracia y la fe, me salva, o ya no tengo que hacer nada. Y creo que esta clase va a ser sumamente importante, no solo interesante, importante. Y al respecto que usted ha mencionado, eh, a lo menos Spurgeon, uno de los, como se dice, príncipe de los pastores, algo así, ¿verdad? mm, Y hay que estar claros si realmente yo soy salva, si tú mm, eres salvo, si la gente mm, va a ser salva, o solamente es que doy una evangelización, pero sin salvación tampoco vale. mm, Una salvación sin arrepentimiento genuino tampoco vale. mm, Eh, y si tengo que hacer algo más, pero también la palabra de Dios dice que debemos cuidar la salvación. No es que, mm, yo ya soy salva, haga lo que haga, me pongo, como se dice en Perú, berrinchuda, hago lo que quiero, me enojo, mm, me bronca por la gente, mm. y no es así. Un Sí, cristiano, la me- seguridad, ¿verdad? sí, un De ser cristiano salvo. mediocre no es lo que está hablando la Biblia, ¿no? Por eso Exacto. miren aquí, ¿qué nos proponemos? La salvación es totalmente por gracia. Entonces, aquí Spurgeon eh, habla que he oído un relato que creo que viene del norte del país. Cierto pastor visitó a una mujer necesitada para llevarle ayuda porque sabía que ella era muy pobre. Llamó a su puerta con dinero en la mano para darle, pero nadie contestó. Se retiró creyendo que no estaba en casa. Poco después la encontró en la iglesia y le dijo que que se había acordado de su necesidad. Llamé varias veces a su puerta, pero como nadie me atendió, creí que no estaba usted en casa. ¿A qué hora fue eso? Cerca del mediodía. Dice, ay de mí, lo oí, Señor, y siento no haberle abierto. Pensé que era el dueño de la casa que venía por el alquiler. Mire, está dando una ilustración, un ejemplo, oh, para explicar que la salvación es por gracia, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿cuántas mujeres pobres saben lo que es esto? Como deseo que me escuchen y atiendan, quiero asegurarle que no vengo en busca de ningún alquiler. En verdad, este libro no tiene como objeto pedir, sino dar, anunciar que la salvación es totalmente por gracia, lo que equivale a decir que es gratuita, es un regalo sin costo. ¿Mm? No viene en demanda de nada. Está hablando como que eh, esta mujer creyó que el pastor fue pensando que el que tocó el timbre era el dueño que pedía alquiler. No, pero el pastor fue a darle el dinero, la buena noticia, ¿no? Entonces, muchas veces eh,
la salvación, cuando ponen una condición como la Iglesia Católica, ¿no? No sé, como el dueño que pide el alquiler, no. ¿Mm? No viene en demanda de nada. Por eso oh, la salvación es totalmente por gracia, ¿no? Entonces, a menudo cuando nos esforzamos para que el oyente nos preste atención, este piensa, ahora seguramente me dirá cuál es mi obligación, me dirá lo que le debo a Dios y estoy seguro de que no tengo con qué pagarle. No podré llegar a la puerta, a la patria celestial. No, no, este libro no viene en demanda de nada, al contrario, trae algo para darte. No hablaremos de ley, de deberes, de castigo, sino de amor, de bondad, de perdón, de misericordia, de vida eterna. Por lo tanto, no finjas estar fuera de casa, no te hagas el sordo, el desatendido, nada te pido en nombre de Dios. ¿Mm? Ni en nombre del prójimo. No es mi intención requerir nada, sino brindarte un don gratuito que te dará dicha presente y eterna. Abre la puerta, deja entrar mi ruego. Ven, razonemos. El Señor mismo te invita a dialogar acerca de tu felicidad inmediata y eterna, cosa que no haría sino deseara tu bienestar. No rechace al Señor Jesús que llama a tu puerta, pues lo hace con esa mano que fue clavada al madero por lo que son como tú, siendo su único objeto tu bien. Acércate e inclina tu oído, escucha atentamente dejando que su voz penetre en tu alma. Bien puede ser que has llegado ya la hora para que inicies esa vida nueva que es el principio del cielo. ¿Mm? Entonces, eh, aquí Charles Spurgeon también dice que la salvación es totalmente por gracia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir eh, lo que estuvimos viendo, ¿no? En la primera clase, eh, vamos a hacer un repaso breve, ¿no? ¿Mm? Eh, hemos hablado que la salvación es obra de Dios trino y uno, es obra de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Por eso, o si entendemos la salvación, podemos confesar con esta palabra de Romanos 8, 35, 38, 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la salvación es obra de la Trinidad. Como Dios Padre, nosotros aquí hemos visto con un ejemplo, ¿no? Que en Génesis capítulo 1 y 2 habla de la creación de Dios. Allí en la creación también es obra de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, a partir de Génesis capítulo 3, con la caída humana, al ver que el hombre por sí mismo no puede recibir la salvación, hasta Apocalipsis capítulo 22, Dios es el que salva para el hombre. Entonces, yo di un ejemplo con el dique, ¿no? Con el dique, eh,
con la ilustración de que los hombres no pueden tomar el agua para ser salvos. Entonces, Dios Padre planificó en construir este dique. Entonces, el arquitecto, el que inicia la construcción es el Dios Padre. Entonces, y después el Dios Hijo, de acuerdo al pacto salvífico de Dios, Dios Hijo vino, vino como un constructor y construyó con gran sacrificio en la cruz, murió por nosotros y al tercer día resucitó, construyó este dique. Entonces él cumplió el plan salvífico del Dios Padre, porque Dios Padre envió al Hijo. Y hizo como un regalo a los hombres este dique con agua, y después el Espíritu Santo es el que esta agua conecta a cada casa para que puedan tomar el agua para vivir. Entonces, eh, con esto se ve que el planificador, el arquitecto que hizo el plano, el plan que envió al constructor, luego al administrador del agua para proveer el agua a cada casa, es el planificador, el arquitecto, él es Dios Padre. Envió al Hijo, también envió al Espíritu Santo para la obra salvífica de cada uno de los creyentes, ¿no? Entonces, aquí vemos que la salvación comienza desde Dios Padre, es el arquitecto, el Hijo es el ingeniero, el constructor, y el Espíritu Santo es el administrador que da vida a cada persona. Con la planificación no es suficiente. Él es el que inicia, como la obra de la creación. Dios Padre comenzó con la creación, Dios Hijo habló, sea la luz y fue hecha la luz, y el Espíritu Santo dice que se movía para dar vida a la creación, ¿no? De la misma manera, eh, con la planificación no es suficiente. En el pacto salvífico, Dios envió al Hijo y él, en obediencia, vino al mundo, cumplió la ley y murió en la cruz para salvarnos. Fue obra de él, hizo la obra salvífica. Nos da la salvación como regalo y don. Por eso de esta obra salvífica de Dios Padre, de Dios Hijo, ahora el Espíritu Santo enviado por el Padre, Dios Padre envía el Espíritu Santo como prometió, y el Hijo dijo que vendrá el otro consolador, ¿no? Cuando Él vaya, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo conecta nuestra vida con la salvación que hizo Cristo Jesús. Entonces, esta salvación nosotros llamamos ordo salutis en latín o orden de salvación. Si el Espíritu Santo no nos da su don salvífico, lo que hizo Jesús, no puede ser nuestra. Entonces, antes de que haya arrepentimiento, la fe, es necesaria la obra de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido, en la salvación hay tres pasos importantes que son la elección de Dios, la obra salvífica de Jesús y después la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo, es decir, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Entonces aquí está esta parte se pasó el gráfico del ordo salutis o orden de la salvación. Es un proceso. En realidad, habló como un proceso
¿no? Pero aquí Dios predestinó antes de la creación del mundo, pero allí el Espíritu Santo obra, ¿no? Aquí hay, miren, elección, esta elección, después caída del hombre, pero aquí Dios, Cristo hizo la obra, pero el Espíritu Santo, en un momento determinado en nuestra vida, Dios llamó. Ese llamamiento es obra del Espíritu Santo. Después nos regeneró, nos convirtió y después Dios justifica. Dios nos adopta como su hijo, santifica. ¿Mm? Aquí hay santificación, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Mm? eh, hay, Profesor, sí, se dice normalmente los pastores, ¿no? Dicen, la salvación es inmediata, la santificación es un proceso. claro, pero Y la santificación también, aquí dividimos en dos, es que ya cuando Dios nos justifica, ya somos santos. ¿Mm? Entonces, una parte es, hay una parte inmediata y después progresiva, pero es obra del Espíritu Santo. Eh, tenemos que crecer, ¿no? Tenemos que crecer para llegar a la madurez, pero también es obra del Espíritu Santo. Luego está la perseverancia del santo y después la glorificación, ¿no? La glorificación. Por eso, aquí la salvación comienza desde Dios Padre, que planifica para darme la salvación. Antes de la fundación del mundo, Él me amó, me eligió para darme la salvación. El comienzo es por iniciativa del Dios Padre que planifica y la gracia del Dios Padre hizo que yo conozca al Dios Padre. ¿Mm? Y después la salvación es por medio del Hijo Jesús que vino al mundo, murió por nuestro pecado y resucitó por nosotros. En la cruz pagó toda nuestra deuda y cumplió la ley. Por eso Jesús mostró el amor y la justicia. Murió por mi pecado, nos reconcilió con Dios y me ha librado del pecado y de la muerte. Nos hace posible la comunión con Dios, la coinonía, y me trajo la victoria sobre Satanás. Juan 14, verso 6. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la salvación ocurre también internamente, ¿no? Internamente, eh, claro, esa obra en la cruz fue una obra externa hace 2000 años atrás, pero eh, la salvación, allí, la obra interna del Espíritu Santo, en un día para el otro ocurrió en mi vida, ¿no? Es obra del Espíritu Santo. Allí me llamó, ¿m? Me llamó al Evangelio. Claro, yo le tengo que comenzar que eh, yo cuando estudiaba en la universidad, yo estudiaba filosofía, pero allí me costaba creer en Dios. ¿M? Sí, yo nací en seno de una familia evangélica. Mi padre fue anciano de la iglesia. Y bueno, yo desde niño estaba condenado a ir a iglesia todos los domingos, ¿no? Pero me costaba tener fe. Quise creer, pero como que no me daba la fe, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eh, eh, pero sin embargo, miren que casi creo que fue cuando estaba casi cuarto año de eh, la carrera de filosofía, allí un día Dios me tocó y pude tener fe, ¿no? Me, me convertí, ¿no? Claro, antes yo quise creer, pero no podía. Pero
un día para el otro, ¿no? Pude creer que cuando dice Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos. Amén, dije. Y después, eh, cuando eh, fui regenerado, sí, entendí los misterios de de la regeneración, de nuevo nacimiento. Y ahí me di cuenta que yo fui un cristiano natural, que eh, religiosamente iba a iglesia porque mi padre, como era anciano, me obligaba a ir, pero como que no tenía fe, pero un día Dios me llamó, me regeneró, me convirtió y entendí este nacimiento espiritual, me arrepentí y creí en Jesucristo. ¿Mm? Entonces, sí, allí sí entendí, ¿no? Internamente que estoy unificado con Cristo, que Cristo está en mí. ¿Mm? Y después comprendí este misterio de la justificación y ahí sí dije, uy, yo soy hijo de Dios, ¿no? ¿Mm? Y después eh, el Espíritu Santo que me hizo entender todos estos misterios espirituales. Cuando leía la Biblia entendía, antes la Biblia era el libro más aburrido, ¿no? Yo dije, antes que leer la Biblia, antes que estudiar la Biblia, mejor estudio filosofía. ¿Mm? Entonces, recuerdo un libro que leí, había un filósofo estoico y dije, uy, eh, este filósofo estoico antiguo decía que la filosofía que lleva a la felicidad. Entonces yo cuando leía ese libro, sí, es cierto que el cristianismo, yo fui a la iglesia, pero no me dio la paz, la felicidad, pero yo dije, la filosofía sí me lleva a la felicidad. ¿No? Entonces, yo creía y pensaba así, entonces, eh, mm, toda mi vida voy a seguir. eh, Estudiando la filosofía y dije, tengo que enseñar la filosofía. Y bueno, pero no tuve la valentía de decir a mi padre que yo no voy a ir a iglesia. Entonces, por lo menos voy a iglesia a la mañana, bueno, me tapo el oído cuando el pastor predica, bueno, aguanto por lo menos 2 horas y vengo a mi casa y hago yo lo que yo quiero. Y después, cuando me case, y bueno, me libero de la iglesia. Así yo pensaba, ¿no? Muchos se ríen, pero así yo pensaba, pero un día Dios tocó mi corazón, el Espíritu Santo, ¿no? Internamente me llamó, me regeneró, me convirtió y ahí realmente la obra del Espíritu Santo es algo increíble, un gran misterio, ¿no? Un día para el otro me convertí y dije, hoy Cristo está en mí, dije, Cristo entró en mi corazón y comencé a tener fe, ¿no? ¿Mm? Entonces sí, ahora dije, como Pablo que dice, consideró todas las cosas, filosofía, psicología, ¿no? Como estiércol, como basura, cuando conoció a Cristo Jesús. Sí, entonces yo dije, no, ¿Mm? Uy, dije, no, filosofía no vale para nada. Y bueno, como yo estaba cuarto año, yo estaba pensando dejar la filosofía, ¿no? Dije, ¿para qué voy a estudiar si ahora conozco la verdad? ¿No? Filosofía eh, es un camino, es una investigación, uno para crecer a la sofía, a la sabiduría, pero ahora Cristo está en mí
Y ahora conozco a Cristo, tengo la verdad y conozco la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a seguir filosofía? Y yo estaba pensando dejarlo, pero muchos me decía, por lo menos saca el título, ¿no? De terminar la universidad que comenzaste. Y además, después pregunté a un pastor que era mi mentor, me dijo, no, esa carrera te va a ayudar después para enseñar mejor la teología, para ser mejor pastor. No sé, yo oh, que seguí estudiando, terminé cuarto, quinto año, ¿no? Y bueno, hice profesorado. Miren que yo tengo un título de profesor universitario de carrera de filosofía, ¿no? Soy licenciado en filosofía. Terminé en 6 años filosofía y hice profesorado también, ¿no? Entonces, este título de profesor de teología me ayudó mucho. Yo no sabía que después Dios me va a usar para hacer el seminario y me está ayudando mucho para hacer el seminario, para ser director. Y bueno, yo ahora considero como que Dios me encaminó, ¿m? Ahora para servir a Cristo. Y después, este camino de santificación también, después internamente en mi corazón, muy agradecido por el llamado, por la conversión, por la gracia, eh, no es que yo estoy sirviendo, porque si no sirvo a Cristo voy a perder la salvación. No, es por la gratitud, la salvación es por gracia, ¿no? Entonces, la fe también como regalo. Entonces, yo no es una condición, si fuese una condición estaría mal, como Dios no es dueño del alquiler, como dice Charles Spurgeon, que viene a pedirte, sino que Dios Padre entregó todo hasta su Hijo. Entonces, yo comprendiendo el amor de Dios, ahora el Espíritu Santo, Dios, me mueve, me da gozo servir a Dios. Por eso, Mayo, dijiste que, bueno, si Dios salva todo, ¿y para qué hago? ¿Para qué me esfuerzo? No. Ahora que yo soy llamado, soy hijo de Dios, quiero vivir una vida de excelencia como hijo de Dios, no porque me obligue. ¿Mm? Ahora, entendiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, eh, eh, el amor de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, Cristo que murió por mí en la cruz, sufrió. Entonces yo no es que lo hago por obligación, eh, lo hago por condición para la salvación, sino por gratitud, ¿no? Sirvo con gozo, voluntariamente, ¿no? ¿Mm? Por eso el apóstol Pablo dice que yo soy siervo de Cristo. Allí siervo está usando el término griego doulos. Este siervo doulos en griego no es siervo esclavo que es esclavo por obligación, condenado a la esclavitud, sino doulos es un término que dice siervo, pero liberado, no necesita vivir como esclavo ante el dueño, fue liberado por gracia del dueño, ¿no? Pero este esclavo, siervo, que fue liberado, pero como conoce el amor de su dueño y además está muy agradecido por esa gratitud, voluntariamente se ofrece para vivir con el dueño. ¿Mm? Para servir voluntariamente, no por obligación. Por eso esta santificación nos sigue cambiando en la obra en la obra del Espíritu Santo. Ahí sí, parecemos que hacemos nuestro esfuerzo,
pero sin embargo, internamente es obra del Espíritu Santo. Y después, obra del Espíritu Santo nos ayuda a mantener firme. Y después, el Espíritu Santo nos da convicción de la fe, convicción de la fe. ¿Mm? Y después nos lleva a la glorificación, estar en la gloria de Dios, ¿no? Por eso aquí vemos que Dios Padre, la predestinación planifica el envío de Jesús y el Espíritu Santo. Después Dios Hijo vino en su tiempo, se encarnó, Él reveló el misterio de Dios, Él en la cruz nos expió de pecado, nos reconcilió, nos redimió. Él pagó el pecado, aplacó la ira de Dios y después nos reconcilió con Dios para tener comunión y la victoria. Y luego, ya le dije, esta obra del llamamiento, de regeneración, conversión, unión, justificación, adopción, santificación, perseverancia, convicción y glorificación. Entonces, esto es lo que eh, hace que la salvación comienza con Dios Padre y el Espíritu Santo el Hijo vino en su tiempo, hace 2000 años atrás, después el Espíritu Santo es el que termina la salvación. Entonces Dios Padre es el que inicia y después Dios Hijo es el que cumple y luego Dios Espíritu Santo es el que termina. Por eso dice, Dios es el que terminará su obra, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe? Muchas veces nosotros, una enseñanza humanista, dice que la fe es lo que yo creía a Dios. Yo creo en Dios. Entonces, como piensa que la fe también depende del hombre, no, no. Miren que la fe también es un regalo de Dios, es gracia de Dios. ¿Mm? La fe, ¿qué es? Entonces, es el canal de que la gracia de Dios entre en nosotros. Es como la dos manos que recibe el don de la salvación. ¿Mm? Esta fe tampoco es nuestra obra, sino es obra, regalo del Espíritu Santo. Entonces, miren que lean allí el libro de Charles Spurgeon, habla del aumento de la fe. Por eso no es que yo ahora como que Dios me dio la fe, bueno, yo no hago nada, la fe va a crecer, no, sino que eh, es regalo, pero yo tengo que recibir, ¿no? Recibir. La salvación se obtiene con la gracia, la fe es dada por Dios. Por eso porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es un medio. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Entonces, la fe también es don de Dios. Entonces, la conclusión, la causa de la salvación es totalmente gracia de Dios trino y uno, Dios de la Trinidad. Por eso, miren, por eso el lema de la fe reformada es sola fe, ¿no? Sola fe, sola gracia, ¿no? Sola gracia, ¿no? Sola fe, sola gracia. ¿Mm? Y además, solo gloria para Dios, ¿no? Por eso, la Iglesia Católica que enseña otro evangelio, no el evangelio de la salvación de Dios, allí comienza a hablar de lo mérito de los hombres, pero no, nada podemos decir. Por eso Pablo dice, todo es por gracia, no soy yo, sino Cristo, ¿no? Oh, oh, Dios me llamó. ¿Mm? Y si sufrí, si perseveré, si hice algo, por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, por eso el libro se llama Totalmente. En inglés dice only gratia, only quiere decir solo
Solo la gracia, ¿no? Solo la gracia. Por eso allí nos lleva a la humildad, ¿no? A la humildad. Y por eso toda la gloria es para nuestro Dios. Y allí podemos tener el gozo, ¿no? El gozo de la salvación, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad de la salvación. Por eso la fe es el medio, no la causa de la salvación. Por eso cuando decimos que fuimos salvos por la fe, significa que el comienzo es la gracia de Dios y el final también es la gracia de Dios. Son la fe, son la gracia. Tengamos en claro el gran dibujo de la salvación, comenzando desde la predestinación hasta la glorificación. El propósito de la salvación es glorificar a Dios, amar más a Dios y también amar más al prójimo, ¿no? Entonces, por eso, si comprendemos el gran amor de Dios, la gran bendición, la abundancia de la salvación de Dios, eso nos lleva a amar a Dios, conocer más a Dios y además amar más a los hombres. ¿Mm? Entonces, hoy vamos a ver Pero, el capítulo 1. A ver, profesor, una pregunta. sí, sí. Eh, Usted dijo, Dios Padre inicia la obra y Dios Hijo, no sé, ahí me quedé, y el Espíritu Santo la termina. ¿Y cuál era el medio, por favor? O sea, lo ¿Mm? de qué hace el Hijo. ¿Cómo? Usted dijo que Dios Padre inicia la obra de la salvación. Sí, El Hijo da la gracia o porque dice el Espíritu Santo la termina? claro, el Hijo la cumple, cumple la Ah, ok. salvación, cumple la salvación y el Espíritu Santo la termina, ¿no? Mm. Claro, Ah, es el que, como el ejemplo del agua, del dique de la represa, el que nos lleva el agua a cada persona, ¿no? ¿Mm? Entonces, y después nos lleva hasta la glorificación, ¿no? Entonces, capítulo 1 vamos a ver el plan salvífico de Dios Padre. ¿Mm? Entonces, preguntamos, ¿qué hizo Dios Padre para nuestra salvación? ¿Mm? La creación fue por obra de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Todo esto está de acuerdo, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? ¿Mm? Y miren, la diferencia es entre el islamismo, que actualmente está eh, creciendo mucho, eh, pero algunos confunden que el Dios de los musulmanes que creen en Alá es el Dios Jehová ¿no? O, o del Antiguo Testamento, dice, ¿no? Pero está totalmente confundido. ¿Mm? Miren que el islamismo no conoce al Dios de la revelación, Dios bíblico, porque nosotros creemos Dios, un único Dios, pero en tres personas. ¿Mm? Pero ellos no, un solo Dios, no creen en la Trinidad. ¿Mm? Allí está la profesor, diferencia. ¿Mm? profesor, o sea, el Mm. Dios de Alá totalmente nada que ver, por más que hable de Abraham, porque dice, ¿no? Hay Mm. lobos que están revestidos como de ovejas. Entonces, Mm. el Dios de los musulmanes absolutamente nada que ver con Dios, Nada ¿verdad? que Porque ver, ni, nada que ver, nada que ver. ok, Porque los musulmanes reconocen a Jesucristo, pero ellos lo ven como un profeta. Respeta, exacto. pero lo ven como profeta. Y después al Espíritu Santo ve como un espíritu de Dios, Alá, ¿no? Entonces no conocen al Espíritu Santo, ni a Cristo. ¿Mm? Considera a Cristo Jesús como, ¿quién? Como un profeta, ¿no? Entonces, no tiene la dicha de la revelación. ¿Mm? La dicha de la revelación, el misterio sobrenatural de Dios, que si no es por revelación, no pueden llegar a conocer este misterio
de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad. Por eso que la creación fue obra del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la salvación también es obra del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Es la mejor obra de Dios. ¿Mm? Sí, la obra, ¿no? De la creación también es, ¿mm? Realmente es hermosa, pero la salvación también es obra de Dios, obra de Dios. ¿Mm? Entonces, allí muchos piensan que la partida de la salvación es Cristo. Está mal, porque no es que Cristo comenzó la obra salvífica, vino al mundo, murió en la cruz y ahí comenzó la obra salvífica. No, no es así. El que comenzó es Dios Padre, ¿no? ¿Mm? Profe, ¿Mm? ¿Sí? A ver, entonces, Raúl. profe, una pregunta. Entonces, cuando dice, cuando el Señor estaba en la cruz, dice, cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me abandonaste? En Mm, realidad, no quiere decir que le abandonó. Estaban ahí en realidad tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Actuando sí, eh, juntos, sufriendo juntos, juntos. sufriendo. Sí. Mm. ¿No? Entonces, por eso dice, muchos creyentes solo relacionan la salvación con Jesús, pero esto es limitado y es parcial, parcial. ¿M? Es ver muy, no conocer el gran dibujo de la salvación, ¿no? No conocer la Biblia. ¿M? Entonces, el que inicia la salvación, la partida de la salvación es Dios Padre. Él planificó la salvación de la humanidad. Esto nosotros llamamos como el plan o pacto salvífico de Dios. ¿Mm? Entonces, aquí el pacto de Dios es el que Dios, ¿mm?, envió al Hijo para nuestra salvación. Entonces, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo hizo pacto. Allí en ese pacto, Dios Hijo, oh, iría a cumplir la salvación y después el Espíritu Santo llegaría para salvar a los hombres. Entonces, Dios Padre es el que envió al Hijo y luego envió al Espíritu Santo. ¿Mm? Por eso, aquí dice, Dios Padre envió al Hijo para nuestra salvación y el Hijo de Dios, según el plan salvífico de Dios, cumplió la salvación. Por eso aquí está la dos manos. Este es Dios Padre y Dios Hijo. No es solamente Dios y los hombres. Al principio estaba Dios Padre junto con Dios Hijo, que en obediencia, ¿m?, al Padre, él eh, se acordó en venir al mundo, venir al mundo y cumplir la salvación. Él moriría en la cruz pagando por nuestro pecado y aplacó la ira de Dios, reconciliando con Dios. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, luego Dios Padre envía al Espíritu Santo. Para nuestra salvación, Dios Padre envió al Hijo y además al Dios Espíritu Santo. Dios Padre planificó, el Hijo de Dios cumplió la salvación y el Espíritu Santo obra para aplicar la salvación para cada uno de los creyentes. ¿Mm? ¿Mm? Y este plan y pacto de salvación de Dios Padre es, nosotros llamamos como la predestinación. Predestinación, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Predestinación es el punto de partida de la salvación. Por eso cuando preguntamos cuándo es el inicio de mi salvación,
Entonces muchos piensan que desde que yo conocí a Cristo, algunos dicen desde que yo comencé a asistir a la iglesia, pero no es así. La Biblia dice que antes de la creación, en Cristo Jesús fue predestinado para ser salvo. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Mm? Amén, amén. ¿Cuánto dice amén? A ver, Amén. Marcelo, de Amén. esto, ¿qué te parece? ¿Mm? ¿Mm? A ¿A ver, quién preguntó? diga. ¿Mm? ¿A quién preguntó, profe? A ver, ¿qué te A mí, parece de perdón. esta doctrina de Ah, predestinación? Antes de la creación, en Cristo Jesús fue predestinado para ser salvo. Bueno, hablando personalmente, estoy muy agradecido al Señor de que antes de la creación del Señor ya predestinó para salvarme, Mm. obviamente. No Y es una es, gracia muy grande sí, no es para salvarnos, sino para salvarme, para salvarme, para salvarme, sí, claro, para salvarte, ¿no? exactamente, Antes de la creación del mundo. Por eso, antes de la creación del mundo. aquí vayan a Efesios, Efesios, allí, a ver, lea Fabiana. Efesios capítulo 1, ¿no? Sí, Verso pastor. 3 al 5. ¿Mm? 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 Efesios, Capítulo 1, verso 3 al 5. bueno, Efesios capítulo 1 del 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Claro, Pablo, esto que es un misterio, ¿no? Claro, Pablo con su razonamiento no podría conocer esta verdad sobrenatural de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo él pudo llegar a conocer este misterio? ¿Mm? Porque Dios le reveló, ¿no? Entonces, y allí, alabado sea Dios Padre, ¿Mm? De nuestro Señor Jesucristo. Claro, alaba a Dios por esta verdad, por esta bendición espiritual, ¿no? Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? En amor, Dios Padre. Por eso dice, la esencia de Dios Padre es el amor. Por eso decimos, oh, Dios es amor, es ágape, ¿no? ¿Mm? En amor dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, ¿no? Entonces, Romano 8, a ver, ¿qué piensa Fabiana de esto? A ver, no, no hay que pensar, sino hay que creer. ¿Vos podés creer esto? Fabiana dijo, profesor, Sí, sí, sí. sí, absolutamente. Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que a los que ya somos salvos, nos nace por naturaleza toda esta fe, porque, bueno, porque es justamente, como usted lo dijo antes, es un don de Dios, ¿no? Mm. Así que sí, por supuesto, yo lo creo, 100%. Amén, amén, amén. Mayu, Mayu.
Sí, profe, por supuesto. Amén, amén. Estoy Andrea, de acuerdo Andrea, con Fabiana. Andrea. Vamos, Andy. Mm, ¿Dónde te tenés que ir? Espera. mm. Sí, profe, yo creo que por su gracia y misericordia somos salvos y solamente tenemos que tener gratitud Claro, por eso, hacia Él. pero antes de la fundación del mundo, ¿no? Antes de que vos nazcas. Pero es un secreto que solamente Él lo sabe y lo puede comprender. Claro, por Lo eso sabe. allí Pablo también, por eso muy agradecido, alaba a Dios, ¿no? ¿No? Que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó para ser adoptado como hijo de él. Por eso Pablo estaba muy agradecido porque antes de la creación, Dios predestinó, ¿no? Entonces, Romanos 8:29. A ver, Romanos 8, Margarita, lea. 29 y 30. A ver, Romanos 8, Romanos 29 8, y 30. 29, 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para Mm, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. amén, amén. Ahí se ve que Dios Padre predestinó, ¿no? Para la salvación. Y después Dios llamó, ¿no? Dios Espíritu Santo llama y a lo que llamó también justificó. A lo que justificó también lo glorificó, ¿no? Entonces, por eso ahí dice, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ¿no? ¿Mm? Y después Juan, a ver, Juan capítulo 17:6, a ver, alguien lea, 17:6. ¿Mm? A ver, Adriana, ¿puede leer? Adriana, ¿puede leer? Sí, amén. Amén, pastor. Mm, 17:6, ¿no? mm. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Por eso dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, eran tuyos. Tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. Por eso, cuando vino Jesús al mundo, a los que ya fueron predestinados, por eso a lo suyo, dice, a lo suyo vino y a lo que eran tuyos, ¿no? ¿Mm? Han creído y han creído que tú me enviaste. ¿Mm? ¿Mm? Y dice que eran tuyos, dice, eran tuyos. Tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra, ¿no? Tu palabra. A ver, anciano Esteban Lee, 1 Corintios 1:30, ¿no? Algunos versículos, ¿no? 1:30, capítulo 30. A ver, lea, ¿no? Mm. Hola, hola. Mm. ¿Me escucha? Sí, Bien. Bien. Por él están ustedes en Cristo Jesús, al quien Dios hizo para vosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. sí, 31 Por él, también. ¿Para qué? 31, hasta 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor.
Claro, Amén. aquí dice que Dios, a lo que Dios ha hecho a él, luego Dios justifica, santifica y redime. Por eso toda la gloria para Dios, ¿no? Para Dios. Por eso la doctrina de la predestinación es una verdad de fe, no de razonamiento humano, ¿no? Miren que realmente es un misterio, ¿no? Con nuestra razón humana nos cuesta comprender este misterio de cómo antes de la fundación Dios haya predestinado, ¿no? Predestinado para la salvación, ¿no? Entonces, cuando se predica, hubo dos grupos, ¿no? Por eso, no solamente en los evangelios aparece esta verdad, sino también en los hechos. A ver, leamos en Hechos, capítulo 13, 47 al 48. A ver, lea, a ver, Marcelo. Hechos, capítulo 13, 47 al 48. Lo leo en NBI. Mm. Así no lo ha mandado el Señor, que he puesto por luz para naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba destinado a la vida eterna. Amén. Sí, acá dice destinado a la vida eterna. Cuando Pablo predicó, al oír esto, ¿no? Creyeron lo que estaban destinados a la vida eterna, predestinados a la vida eterna, ¿no? Entonces, y después, a ver, Hechos 18, 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. ¿Puedo leer, pastor? Sí, Hechos 18, 9 y 9 al 10. 10. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esa ciudad. Claro, aquí lo que está diciendo que cuando Pablo comenzaba a evangelizar, ¿no? Predicar en Corinto, hubo mucha persecución. Entonces Pablo quería irse de Corinto a otra ciudad donde no haya persecución, sufrimiento, pero Dios apareció en una visión y le dijo, no, tenés que quedarte ahí, ¿no? Porque aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente para ser salvo en esta ciudad. Entonces, claro, por eso que, Dios le estaba diciendo que vos tenés que seguir acá, predicando. Porque acá tengo muchos que son predestinados para la salvación. Entonces, por eso, cuando nosotros evangelizamos, realmente hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan conocer a Cristo. Entonces, a ellos tenemos que seguir evangelizando. Por eso dice, Hechos 18, 9 al 10, dice, acá dentro de la ciudad hay mucho de mi pueblo, dice, en otra versión. Hay mucho de mi pueblo para ser salvo, ¿no?
¿Mm? Entonces, en la obra misionera, evangelística, a veces hay dificultades, hay persecución, pero no, todo tiene que escuchar el evangelio de salvación. Por eso Dios le dice a Pablo, no te vayas, volvé, seguí predicando el evangelio, porque Dios, hay muchos que Dios ha prometido para darle la salvación. Por eso que siguiera allí evangelizando, ¿no? Entonces, por eso que Pablo 1 año y medio predicó el evangelio allí en Corinto y muchos fueron convertidos, creyeron y nació la iglesia, ¿no? Sino que fue la voluntad de Dios. ¿Mm? El pueblo de Dios que Dios ya había predestinado, ellos creyeron en Cristo y nació la iglesia. ¿Mm? Por lo tanto, allí confesamos, Dios es el que a lo que conoció antes de la creación, Dios lo predestinó. Y después Dios justificó para ser salvo y luego Dios lo llamó, Dios justificó, Dios llamó, justificó y después Dios glorificó. ¿Mm? ¿Mm? Es decir que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando creemos, allí nosotros agradecemos, nos gozamos porque esta salvación que es preciosa, además de que es un regalo, es que Dios antes de la creación me había predestinado salvarme en Cristo Jesús. Entonces, allí realmente la gracia sobreabunda, ¿no? Sobreabunda. ¿Mm? Sobreabunda, ¿no? Uy, ya Dios me predestinó y después llevó el tiempo y allí Dios, Espíritu Santo me llamó, nací de nuevo, me convertí. Profe, Sí. Mm, también creo que también tenemos que ser muy agradecidos porque más allá que el Señor nos ha elegido, mm. también nos dio el trabajo o la actividad de poder seguir evangelizando para que todos aquellos que están predestinados lleguen al camino del Señor. Amén. Sí, por eso tenemos que seguir evangelizando, ¿no? Entonces, alguno que dice cuando conoce el misterio de la predestinación, si Dios predestinó para ser salvo, entonces ¿para qué evangelizamos? No hacemos nada, igual total Dios va a evangelizar, Dios va a salvar. No, no se trata de eso. Tenemos que seguir evangelizando. Por eso, esta verdad de Romanos 8, 29, 30, que Dios que nos predestinó de antemano para ser salvo, y después en Efesios capítulo 1, 4, 5, en amor Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Esta verdad no es ¿Mm? ¿Mm? para los incrédulos. No es para los incrédulos, sino es para los creyentes. Para el que creyó, es para vivir con gozo, con gratitud y también con convicción de salvación. Si Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios nos santificó y Dios nos va a glorificar. Por eso, tenemos la convicción de que el Espíritu Santo es el que terminará la salvación. También es para que seamos humildes. También es la fuerza para seguir evangelizando. Es la fuerza para seguir vivir la vida de santidad. Entonces ya me predestinó, ¿para qué yo vivo? Hago una vida misionera, yo vivo en santidad. Y bueno, yo cualquier cosa vivo de cualquier manera. No, no, no. Dios, si estoy agradecido, si estoy realmente conocí el amor de Dios tan profundo, ¿no?
Es un misterio tan grande, tan profundo. Entonces, no es que el Espíritu Santo me conmueve, ¿no? Y me da el fervor para vivir más como hijo de Dios. No es una obligación, no es una condición, sino es para vivir más en santidad. ¿Mm? Por eso este misterio es para vivir una vida consagrada a Dios. Por eso hay una versión secularizada de, de esto que dice, si Dios me predestinó, y bueno, Dios, aunque no evangelicemos, no hacemos la misión, no vamos al pueblo de los aborígenes, allí a los no alcanzados, y bueno, Dios va a hacer la... No, no se trata de eso. Como hay predestinado para ser salvo, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Amén. Profe, Sí. por Mm. ejemplo, Y entonces, también es por fe, ¿no? Por fe, aunque algunos, como Pablo, algunos se ponen terco, duro, y bueno, a veces nos desanimamos cuando evangelizamos, ¿no? Evangelizamos, nos ponemos desanimados, y bueno, ¿quién se salvará? No, pero allí con más fe podemos servir, predicar el Evangelio, porque sabemos que hay mucho de lo que están predestinados para la salvación. Entonces, tenemos que ir con más ánimo, con fe, ¿no? Va a haber salvo por esta obra de la evangelización. ¿Está bien? A ver, Mayu, siga. A ver, ¿cuál fue tu pregunta? ya, usted dice que la predestinación, y ya, yo digo esto, la predestinación está, pero también hay un mandamiento, dice, id y haced discípulos. Claro. Y esto no se puede contraponer, sino se No, no, conecta. no. Pero, Y pero lo que además, pienso, como conociendo el profundo amor de Dios, no es que yo voy a vivir de cualquier manera, ¿no? no, No, pero si conozco el gran amor de Dios, entonces es como que los hijos que antes no conocía el amor de su padre, de su madre, vivía de cualquier forma, era rebelde, pero ahora realmente conoció el profundo amor, ¿no? La motivación, ¿eh? El gozo de cómo Dios me amó, ¿no? Desde la eternidad. Entonces, ese hijo que vive para agradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, eh, entonces yo me esforzaría para obedecer, ahora que conocí al Padre, el amor del Padre, yo vivo para obedecer al Padre. En amor, ¿no? En amor. Pero ¿cómo sabemos que estamos predestinados? Claro, esto que dice Pablo es que yo estoy predestinado antes de la salvación del mundo, ¿no? En Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Por eso no podemos decir, no sé si aquel hermano estará predestinado para la salvación o no está predestinado. No, no, eso ya es soberbia. Pero lo importante es si estamos en Cristo Jesús o no. Si estamos en Cristo. entonces la Nadie puede predestinación, decir si otra persona está salvo o no. Tenemos que seguir orando por él. Por ejemplo, mire, yo oré mucho por mi suegro. Él conocía la Biblia, conoció el Evangelio, pero no creía. Él era budista y yo cuando iba a su casa quería que yo adore al Buda, ¿no? Que se arrodillara, pero después dijo no, y bueno, me dio libertad. Al principio tuvimos mucho conflicto, pero miren que él después estaba viviendo en Corea, volvió a Corea y allí conoció a Cristo
y convirtió en la iglesia. Yo escuché a través del testimonio del pastor, que ahora nos convertimos en amigos muy íntimos, porque él estaba muy alegre por la conversión de mi suegro. Dice, me comentó todo, pero él llorando se arrepintió y se alegró, ¿no? Se alegró y después vivió momentos muy así lindos antes de partir al reino celestial, ¿no? Entonces, pero cuando vivía en Argentina, mi suegro era muy terco, ¿eh? Me perseguía mucho, me criticaba mucho, ¿no? Pero después realmente Dios hizo un gran milagro de salvación, ¿no? Dios, Dios obró en él y él cambió totalmente. ¿Mm? Y por eso, en lo último momento, antes de morir, cuando yo encontré en Corea, me tomó la mano, me agradeció, ¿no? También me dijo que yo había elegido el mejor camino, de servir a Cristo. Ser pastor misionero es la tarea más noble. Bueno, entonces, ¿quién hizo cambiar? 180 grados, ¿no? Seguramente alguien, un hombre, no puede cambiar así. Fue obra de Dios, fue un milagro de Amén. Dios. Claro, el pastor no le dio ni una comida a él. No es que él fue y bueno, le dio $1.000.000. No, no, no. La iglesia estaba a media cuadra del departamento donde vivía mi suegro y él dice que caminaba. Y dice que un día yo pregunté, ¿cómo es que entraste a esta iglesia? ¿Cómo que te convertiste? Y me dice que él caminaba un día para el otro, tuvo deseo, ganas de entrar a la iglesia, ¿no? Como que algo le tocaba en el corazón, ¿no? Que entre a la iglesia. Y después, cuando entró, ¿sabe que escuchó una voz espiritual en su corazón que le dijo, Dios le dijo, ¿no? ¿No? ¿Y por qué llegaste ahora? Hijo mío, llegaste a la casa del Padre. Amén. No sé, mi suegro dice, uy, antes él conocía a Cristo. Él, miren que sabía de memoria la Biblia, ¿eh? Pero él sabía que yo era pastor, pero me atacaba, me criticaba y quería que yo adore al Buda, ¿eh? Que se inclinara la cabeza y tuvimos mucho conflicto cuando me casé con mi esposa, con Susana, ¿no? Y Susana, como era mujer, le dijo que vaya a iglesia, pero él atacaba mucho. Entonces, cada momento, cuando yo iba a la casa de mi suegro, él con Biblia me burlaba, ¿no? Criticaba a los cristianos, criticaba la Biblia, a Cristo, a Jesús. Me hacía un montón de cosas difíciles, pero después fue a Estados Unidos. Ahí sentí un poco de libertad, ¿no? Porque ya no estaba más en Argentina, entonces no me atacaba mucho, pero estaba en Estados Unidos, cada tanto visitaba ahí, estaba más o menos medio, que como que no estábamos viviendo juntos. Entonces un día dije, uy, el Señor me liberó de este yugo, ¿no? Pero teníamos que seguir orando por él, por la salvación de él, ¿no? Nosotros con Susana oramos, pero como pasó 10 años, 15 años, y seguía desinteresado. Y después fue a Corea y realmente yo hasta ahora no entiendo cómo es que él fue salvo, entró a iglesia, se bautizó. Entonces, después fui a Corea para escuchar cómo fue su conversión. Dice que cuando caminaba, ahí iba, ¿no? Ahí tuvo el deseo de entrar y cuando entró escuchó esa voz. Dijo, hijo mío, ¿por qué llegaste ahora? Te estuve esperando.
viniste a la casa del Padre. Y allí entró a la iglesia, quiso asistir al culto, dice que lloró, entonces toda la iglesia miraba a él, ¿no? Toda la congregación. Entonces el pastor después preguntó y comenzó a, ¿no? Y entonces allí él se convirtió y dio testimonio. Cuando dio testimonio, mi suegro, dice que toda la iglesia lloró. Miren que es una iglesia muy fría, era una iglesia de una denominación presbiteriana un poco liberal, no era conservadora ni evangélica, sino era una iglesia así, pero con su testimonio, mucha de la gente que no estaba convertida escuchó el evangelio, se convirtió, lloraron juntos, porque él narró toda la vida. ¿Mm? Tenía 79 años cuando conoció al Señor. ¿Mm? Y después vivió un año más y falleció, ¿no? Falleció, ¿no? Pero en lo último momento de la vida, él bendijo mucho a la iglesia. Por eso la iglesia, cuando yo fui, esta iglesia, toda la congregación me amó mucho, me preguntó, y bueno, tuvimos esta linda comunión espiritual por mi suegro, ¿no? Eh, ¿No? Cada vez que voy, me da el púlpito para que yo predique y hable de mi suegro, ¿no? Entonces es una cosa, un misterio espiritual todo esto. Por eso nosotros no podemos decir de otra persona si está salvo, predestinado para la salvación, sino tenemos que orar por él. No sabemos, depende de la soberanía de Dios. Amén. Es de la soberanía de Dios. Pero tenemos que seguir evangelizando y orando por él. ¿Está bien? Entonces, a ver, de esto que hemos estudiado, de esta primera parte de la obra del Dios Padre, a ver qué te parece, Raúl. Raúl. Sí, sí, en cuanto a, bueno, en primer lugar, ahora entiendo más que realmente no solo, antes yo tenía el entendido, sí, que Dios, que Jesucristo, ¿no? Que hizo la obra en la cruz, ¿no? Pero no tenía entendido completamente que en realidad el plan salvífico completo es de tres personas, ¿no? Que donde empieza en el Padre, ¿no? Aparte ahora como dijimos que él ya nos había escogido para ser salvo antes de crear el mundo, antes de hacer la naturaleza, ¿no? Y ya estaba el nombre del rebelde Raúl que va a ser salvo, ¿no? Sí. Que es maravilloso, qué hermoso, porque no hay palabras para agradecer. Pero es inmenso el amor de Dios. Sí. Por eso no es para los incrédulos, tampoco, por eso en la Biblia hay esta elección. Por ejemplo, Dios eligió a Jacobo y no a Esaú. Claro, no podemos decir Dios es injusto, ¿no? Claro, si decimos esto hoy en día a los incrédulos no lo va a poder entender, el amor de Dios. Va a decir que Dios es injusto. ¿Cómo Dios, antes de que nazca Jacobo y Esaú, va a elegir por Jacobo, ¿no? Entonces, pero aquí, para mirar atrás de nuestra salvación, no es que yo también, cuando tenía 26 años, allí en cuarto año de carrera de filosofía, allí creí, sino ahora entiendo que Dios, antes de la fundación del mundo, Dios ya me había predestinado. Entonces, yo agradezco más a Dios, ¿no? Y después la humildad, ¿no?
no merezco nada para ser salvo, sino Dios hizo por gracia, ¿no? Entonces, me hace vivir más en humildad, ¿no? Y después a los incrédulos también, con más humildad, ¿no? ¿Mm? Si yo prediqué el Evangelio, como dice Pablo, no soy yo, sino Cristo, Dios hizo para los salvos. Entonces, algunos yo escuché a los pastores, yo gané a estas almas, yo gané, yo prediqué, yo gané para Cristo. No, no, es una soberbia eso. No, ¿cómo va a decir que yo gané para Cristo? No, no. Estos, no, estas almas ya estaban predestinados para la salvación. Llegó el momento. Dios usó a veces a Mayo, a Marcelo, a Raúl, a otros, estuvo tocando, pero sin embargo llegó el tiempo de Dios. Allí, a través de mí, como instrumento, Dios llamó a los pies de Cristo. Entonces, toda la gloria para Él, ¿no? No es que yo gané, yo hice esto, entonces yo gané. Yo lo llevé a Cristo, entonces eres mío, no. No, es de Cristo Jesús, es para ser humilde ante Cristo, ¿no? Entonces, además, yo para conocer el amor de Dios, realmente no es que cuando mi padre, ahora mi hija dice que yo estoy ayudando, en Estados Unidos conozco a un anciano que le va a ayudar, entonces mi hija me dice, Teresa me dice, oh papá, ahora me parece que tú eres mi verdadero padre, me apoya, me da conexión, ¿no? Me está bendeciendo. No, no, yo antes de que nazca Teresa, yo amé, pero ella recién conoció mi amor, ¿no? De la misma manera, Dios eternamente me amó. Por eso, eternamente me llevará ahí al reino celestial. Esto me da no solamente seguridad, sino para alabar, glorificar a Dios y estar agradecido, ¿no? Y me lleva a la humildad y a seguir el camino de Dios. ¿Está bien? Bueno, vayan meditando lo que ponen, si quieren, podemos exponer la semana que viene, porque esto es un misterio muy profundo y quería explicarle bien. Amén. Así que, a ver, anciano Esteban Lee, a ver, diga una palabra y comencemos y terminemos la clase y...